La mega reforma cerró esta semana su tramitación en el Congreso y enfrenta hoy dos frentes en el Tribunal Constitucional. Uno impulsado por la oposición contra la invariabilidad tributaria y las indemnizaciones asociadas a resoluciones ambientales, y otro presentado por el propio gobierno contra una norma que obliga a reponer servicios básicos en zonas de catástrofe. Al ambiente político se le sumó una noticia que revela una descoordinación interna dentro del gobierno con el ministro Claudio Alvarado. El Ejecutivo intenta acelerar su nueva agenda de seguridad. Danilo Herrera nos acompaña para saber qué está pasando realmente con este trámite y dónde están hoy los principales obstáculos políticos. ¿Cómo está, Danilo? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, un poquito resfriada, pero parece que ya todos estamos en eso. Sí, que escuché a Caneo pelándome en el bloque anterior, en el programa anterior. Sí, y lanzó una pregunta. ¿Cuál? Si eras de izquierda. ¿Y qué respondiste tú? No, fui mal pase. Fui mal pase. Es que al lado de Artés nadie es de izquierda, pues entonces. Exacto, ni el expresidente Allende. Lo ha cuestionado. Ni Caneo. Ni Caneo. Oye, Danilo, partamos por cerrar bien el proceso legislativo. ¿Qué pasó esta semana con los 3 vetos presidenciales y qué artículos quedaron definitivamente, fuera del texto? La prohibición del anatocismo se aprobó con 75 votos a favor. Que es el interés sobre interés del anatocismo. También se aprobó el veto supresivo, que es sobre olvido financiero, también con 75 votos. Y obligar a las empresas a pagarle a las pymes a 30 días, ese se aprobó con 74 votos a favor. Y todo eso queda fuera del texto gracias a los vetos del gobierno. Entonces, para dejarnos claro, ¿qué pasa hoy? ¿Qué se espera para esta jornada? Tenemos toda esta semana ha estado marcado no solo por la discusión de vetos de la mega reforma, sino que también del frente del Tribunal Constitucional. Hay 3 requerimientos, uno de diputados y 2 de senadores, sobre 2 temas en particular. Uno, el tema de los temas ambientales en general, pero en particular indemnización fiscal por anulación de resolución de calificación ambiental. Esto quiere decir, cuando una empresa invierte en el país y se le quita la resolución de calificación ambiental, el permiso, el Estado le tiene que devolver toda la plata invertida. Y eso yo creo que es claramente inconstitucional y va a ser difícil que el tribunal lo deje pasar. Y lo otro es el tema de la invariabilidad tributaria, que es congelarle a las empresas los tributos 10, 15 o 20 años, dependiendo de los montos de cada inversión. Eso yo creo que al menos es más cuestionable, pero en este momento están las organizaciones, todas las personas que querían ir a hablar de estos temas al Tribunal Constitucional, se podrían haber inscrito. Hasta el lunes creo que había plazo para inscribirse. Y hoy día van a estar todo el día en eso los ministros, escuchando las posiciones al respecto. ¿Y qué pasa si estas resoluciones son desfavorables para el gobierno? ¿Es posible que suceda ese escenario? Es posible que suceda. Hay varias opciones, hay varios caminos que puede tomar el gobierno. El primero es vetar, porque todavía le alcanza el tiempo para vetar. Podrían vetar algún artículo, podrían modificar el texto para hacerlo constitucional. Igual es bien difícil. Tirar una ley corta al respecto para que se solucione este problema, o dejarlo pasar y continuar con el resto de la mega reforma. El espíritu de esta mega reforma no era solo bajarle el impuesto a las grandes empresas, sino que también era invariabilidad tributaria. O sea, la promesa de inversión a largo plazo va amarrada con esta invariabilidad tributaria, y si se declara inconstitucional, el gobierno yo creo que debería lanzar otra, no sé si mega reforma, pero alguna reforma para empujar esa inversión que sostienen que se puede dar en Chile con estos cambios legislativos. ¿Y por qué se podría declarar inadmisible la idea? O sea, ya fueron admisibles, perdón. No podrían pensar la idea de la invariabilidad tributaria. ¿Cuáles podrían ser los argumentos del TC para no apoyar esta idea? Porque como actúa la invariabilidad tributaria, es que tú le dices a una empresa, ya yo voy a invertir en esta hidroeléctrica, y tú no, sobre este proyecto en particular,
hago un contrato con el Estado, tú no me vas a subir los impuestos a este proyecto en particular. Pero sí le puedes subir los impuestos a esa empresa, le puedes subir el impuesto a la misma empresa con otros proyectos que no tengan este contrato con el Estado, entonces, contrato ley se llama. Entonces, hay una discusión sobre si no te deja, entre comillas, no te deja gobernar a los siguientes congresos y al siguiente gobierno al respecto de esto, porque la invariabilidad es solo por un proyecto en particular. No es para la empresa total. No sé, por ejemplo, una Anglo American. Anglo American, una minera, quiere poner otra mina, entonces esa mina va a tener menos impuestos, pero Anglo American por el resto de sus inversiones va a seguir pagando los mismos impuestos. Y esos impuestos fijos, entre comillas, no se pueden tocar por la invariabilidad, pero el resto sí las puede tocar las próximas administraciones. Entonces, por eso yo creo que es más discutible. Igual hay argumentos de lado y lado que a mí me parecen razonables. Espero que el gobierno termine, que los ministros del Tribunal Constitucional terminen evaluando todos los argumentos que se están dando a esta hora en el Tribunal Constitucional. De hecho, yo pensé en hacer un react a las organizaciones que van al TC, pero me pareció tan aburrido. Hasta a mí me pareció tan aburrido. No voy a ver, ibas a tener mayores reacciones. No, pero es que es pelea de abogados. No. Se tienen artículos y aburrido. Oye, pero también durante esta semana apareció un segundo frente, esta vez presentado por el propio gobierno. ¿Qué es el artículo 31 y por qué Hacienda decidió impugnar una norma que venía dentro de su propia mega reforma? Es que este es un artículo que se metió a la mala. Esta es una iniciativa de la diputada González del Partido Comunista, respaldada en el Senado por la senadora Cariola, pero había un espacio, pero como llegó a ser aprobada, recibió apoyo de oficialistas también. ¿Y qué dice este artículo? Es que obliga a las distribuidoras de recursos obliga a las distribuidoras a reponer gas, agua y luz. Entonces, de todos los servicios básicos, los obliga a reponer en 24 o en 48 horas, dependiendo del servicio. Y ahí está el problema de que las empresas salieron a reclamar esto porque le iban a tener que dar la luz y el agua a servicios, o sea, a personas que no habían pagado la cuenta en 5, 10, 20 años, antes que a las personas que sí pagan la cuenta cuando pasa en el tema de una catástrofe. Entonces, ese era el problema real. Las empresas lo levantaron, el gobierno no lo metió como veto, y yo no sé si esto es inconstitucional, la verdad, porque el argumento del gobierno es que está fuera de la idea matriz del proyecto. Y no tiene idea matriz de este proyecto. Pues, o sea, está lleno de cosas. Y además habla de la reconstrucción, y esto es para las zonas de catástrofe. Entonces, puede haber un espacio ahí donde el gobierno puede perder en el Tribunal Constitucional esto. De hecho, la idea de Alvarado, dicen que la idea de Alvarado era vetarlo también, aunque sea impopular, porque es probable que el gobierno pierda esto en el Tribunal Constitucional. Entonces ahí había una disputa y Alvarado, como vamos a ver ese video, Alvarado dijo que no sabía. No sabía, esa es la polémica de estos últimos días. Vamos a ver el video. Mira esa cara de Alvarado. Tuvo una vocería ayer, por ejemplo, desde La Moneda. ¿Por qué no informar, cierto? Y sino que se tuvo que dar a conocer una vez que llegaron los medios de comunicación. No, es una información por la cual yo no contaba en su minuto. ¿Usted no contaba el día lunes con la información de que recurrieron al TC? Es una información que yo no la tenía, ¿no? Así que por lo tanto no voy a referir a las cosas que no dispongo de información. ¿Qué revela esto de lo que está pasando en el gobierno? Ya, es que espérate, hay dos tesis. La primera tesis es que Alvarado no sabía, como nos está diciendo. Pero también hay algunos que creen que sí sabía. Porque tiene el teléfono, dice. Y estaba en contra de esta medida, está en contra de ir al Tribunal Constitucional porque Alvarado cree que van a perder. Entonces, la tesis 1, esta es la pelea Alvarado-Quirós. La tesis 1 es que Alvarado quería vetar esto, pero alguna parte del gobierno, o dejarla pasar, pero sabía que en el TC, o él cree que en el TC van a perder. Y por eso se hizo el desentendido y que no sabía.
Y la segunda tesis es que Alvarado no sabía que Quirós está armando el gobierno como él quiere. Cada uno puede creer la versión que quiera, pero... Porque hay que decir que Quirós minimizó el asunto y dijo que no le corresponde informar a cada persona de estos temas. Yo supongo que hay un grupo de WhatsApp del gobierno que se llama Mega Reforma y están los ministros, los subsecretarios que intervienen ahí, un par de asesores, qué sé yo, donde se avisan los pasos a seguir. Yo no entiendo. Por eso me parece extraño que no supiese. Pero esta tramitación igual tuvo tropiezos, o sea, tenían todo para ganar, pero igual tuvo momentos incómodos para el gobierno. Sí, pero entendiendo que las dificultades se dan en este tipo de legislaciones, yo creo que lo hemos dicho acá, esta fue una victoria, independiente de los tropiezos, que sí los hubo, fue una victoria del gobierno, pero aquí hay un problema de comunicación, de coordinación política. Recordemos que no es solo el jefe de gabinete, el que, según la Constitución, el coordinador político del gobierno, sino que también es el vocero del gobierno, que dio una vocería el lunes. El gobierno entró al Tribunal Constitucional el sábado y no se enteró. Y se enteró por la prensa, dicen los colegas periodistas del Congreso. Y el ministro del Interior. Y el vocero, el jefe de gabinete. Es increíble que no sepa esto. Oye, por eso la tesis de que sí sabía y se está haciendo el loco para hacerle un gallito a Quirós también puede ser. Yo no la descarto. Pasemos a seguridad, porque hay una reforma constitucional en seguridad también que fue firmada por el presidente Kast, pero todavía no ingresa formalmente al Congreso. ¿Qué se movió entonces esta semana en esa materia? A ver, esto pasa en otros gobiernos también. El presidente Kast hizo un punto de prensa, llamó a todos los medios de comunicación, ahí vemos las fotos, hizo como que firmaba un papelito, pero ese papelito no ha ingresado al Congreso. No sabemos si ese papelito está en blanco tampoco, si también pasa. No vamos a juzgar al gobierno por firmar un proyecto de ley que no existe todavía. Pero se está discutiendo. De hecho, a mí ya me llegó un borrador. Ah, ¿verdad? Del proyecto de ley que anda circulando por el Congreso entre los partidos oficialistas para el llamado diálogo prelegislativo. El trabajo prelegislativo. ¿Y qué se vislumbra en ese borrador? A ver, hay varias cosas, pero esta es como la mega reforma de seguridad. Entonces, consagra... Esto es lo que podría ocurrir. Tenemos que ver el proyecto cuando ingresa al Congreso. El ministro Arrau dijo que entre viernes y lunes esto se ingresaba al Congreso. Pero, ¿cuál es la mega reforma de seguridad de este gobierno? Primero, meterle urgencias de distinto tipo a varios proyectos que están en el Congreso y que se están discutiendo. Y, ok, eso los conocemos. De hecho, ya se aprobó en un trámite la ley Nain Retamal 2.0, por ejemplo. Están avanzando esas cosas. Pero el documento que va a ingresar, el proyecto de ley que va a ingresar al Congreso en esta mega reforma de seguridad es consagrar la seguridad pública como deber del Estado, como en las bases de la institucionalidad. Esto es corregir eso que dice seguridad nacional, entonces darle ese punto a la seguridad pública, relevar el punto de la seguridad pública. Habilita la ley a un régimen penitenciario diferenciado en crimen organizado, terrorismo, narcotráfico. Blindar, esto es interesante porque blinda algunas medidas ante el TC, porque ¿te acuerdas que ya recibió un portazo del TC por escuelas protegidas? Obviamente va a recibir un portazo del registro de vándalos e incivilidades. Entonces, si no cambia la Constitución, pensando en ese tipo de políticas que quiere implementar este gobierno, va a volver a recibir portazos de inconstitucionalidad de parte del TC. Entonces, todas estas modificaciones están ahí. Ese es el verdadero objetivo de esta mega reforma de seguridad. O sea, habilitar todo lo que pueda suceder con su agenda en otro aspecto. Claro, y de paso vulnerar derechos constitucionales establecidos en la Constitución de hoy. Quizás esto puede cambiar, quizá.
Pero la constitución de hoy... nos vamos a parecer, al final de este gobierno, nos vamos a parecer a la constitución que quería el segundo proceso constitucional. Claro, y que la prensa no habla. De hecho, lo dijo el presidente en su... Ya, no quieren seguir... Yo sé que en este programa no quieren seguir hablando más del presidente, pero su charla, no, su discurso, también enfatizó eso, de que la gente no... De que ya no estábamos hablando del segundo proceso constitucional. Y no sabemos por qué. Pero bueno, sí se va a parecer mucho más esa constitución ultraconservadora que nos ofreció el Partido Republicano en el segundo proceso constitucional. Entonces, ojo que esta reforma constitucional, en varios aspectos, va a intentar habilitar estas leyes que como vándalos, como escuelas protegidas, bueno, escuelas protegidas ya no, quizás lo vuelven a intentar con una nueva constitución, pero busca blindar la inconstitucionalidad de este tipo de medidas. Pero ojo, que la reforma constitucional requiere 4/7. Justamente. Eso quiere decir 89 diputados que si se convencen al partido de la gente, estamos ok. Por eso la amenaza de Sandra Parisi. Pero yo no sé si alcanza a llegar a la Cámara. Porque no tiene los votos en el Senado. Porque necesita 29 votos. El oficialismo hoy día tiene 26. Mira, podéis convencer a Bianchi de que el presidente de la Comisión de Seguridad, quizá. Puedes convencer a Pedro Araya, PPD, y presidente de la Comisión de Constitución, en una de esas. Pero no tiene más espacio. No sé a quién más puede convencer a Huanchumilla. Yo no veo a Huanchumilla firmando esto, porque es muy respetuoso de los derechos humanos y la Constitución. Y no hay mucho más. No hay mucho más espacio en el Senado para conseguir 29 votos. Es bien difícil que esto se consiga, pero igual, en paralelo está la discusión de mover el cerco. O sea, van a correr el cerco para comenzar a discutir si los presos tienen que tener si se les tienen que respetar los derechos humanos a los presos. Vimos toda la parafernalia hoy día con un movimiento de presos que pasa, no te voy a decir todos los días, pero todos los meses mueven presos de una cárcel a otra. No es novedad, pero esto comunicacional, mandar el video, andar grabando cómo se mueven los vehículos policiales, es parte de la agenda de Bukele que le gusta tanto al presidente Kast. Danilo, además los reparos no vienen solamente de la oposición. Matei ha dicho en el evento UC dónde está el centro. ¿Qué piensas de Matei? ¿Qué tan profunda es la división de la derecha? Tú estuviste ahí. ¿Cómo fueron esas críticas que hizo el gobierno? Yo fui a ver, porque me dijeron que en ese seminario se iba a dar la respuesta de dónde está el centro. Una investigación no la dieron. de Rovira también, Sí. un cientista político. De la Católica. Estaba Carolina Toá, también estaban ellas dos. Estaba Carolina Toá y Evelyn Matei comentando esto, que fue una encuesta, interesante estudio, una encuesta que hice donde qué piensan las personas de izquierda, de derecha, de centro y las no alineadas. Y yo creo que no entrega tanta información nueva, pero es importante ir definiendo como los órdenes de magnitud de esto, como la izquierda, claro, un poco menos que la derecha, pero no tampoco menos. El centro está bien repartido. Las personas que se decían de centro votaban por Evelyn Matei, por Parisi y por Jara, casi en los mismos términos. Los no alineados eran más o menos, ahí era un poco distinto, pero los no alineados en el eje izquierda-derecha, eso se refiere. Pero sobre la discusión en particular sobre el tema de dónde está el centro, yo creo que ambas ex candidatas no tocaron demasiado eso, o no me quedó eso, pero las críticas a la reforma de seguridad, sobre todo el cambio de la perspectiva que invitaba Evelyn Matei, era interesante porque decía, esto no es necesario, no hablemos de este tema, porque si hablamos de este tema ya ganaron. Entonces, una lógica muy, muy opositora. Muy opositora. Y Carolina Toá incorporó esto de que está bastante presente en su discurso, que es, aquí se requiere política de implementación, no nuevas leyes.
No hay prevención del delito en nada de las reformas que está proponiendo el presidente José Antonio Kast. No hay implementación. No se suben las dotaciones de carabineros, que es lo que corresponde. Y hay otra cuña interesante que no la reseñaron los medios, que dijo Carolina Toa, porque le preguntaron sobre, oye, pero los alcaldes están pidiendo militares en las calles. Claro, pero ella hacía el razonamiento como, ya, pero ellos piden más carabineros y les dicen que no hay carabineros y como hay militares disponibles, dicen militares, pero lo que deberíamos hacer como Estado es agrandar la dotación de carabineros y trabajar por ahí, pero no hay intenciones de... Bueno, tampoco el presidente Quirón nos dice que no hay plata, entonces es difícil que aumente la dotación de carabineros, aunque esa fue la más importante, el más importante foco de la campaña. Pero sí, estuvo interesante escuchar a Carolina, siempre es interesante escuchar a Carolina Toa, yo lo hago diariamente, pero sí, el centro... Fui a ese seminario y todavía no sé dónde está el centro. Oye, oye, y también estuviste en la presentación del libro de Tironi y estuviste... Oye, que tengo tiempo de libro. Sí, estuviste en la autocrítica del expresidente Boric. ¿Qué te pareció eso? ¿Es necesaria esta autocrítica a esta altura? ¿Que deje de pedir perdón, dices tú? No, solamente estoy preguntando, porque ayer Jimena Jara hablaba de eso, que tal vez es mucho y le puede hacer un flaco favor a la oposición. Yo nunca podría estar en desacuerdo con lo que dice mi socia Jimena Jara. Pero yo creo que es razonable que el presidente... Creo que esta es la primera vez que habla como largo al respecto de su gobierno. Estamos en... ¿Cuánto? Pasaron 5 meses. 5 meses iguales. Para mí, quizás soy un conservador, pido disculpas. Es muy poco. Es muy poco para hacer una retrospectiva de su gobierno, creo yo. Pero sí me pareció interesante, por ejemplo, la respuesta que tiene a esta lógica de que no gobernó hasta el plebiscito y entregó llevó su lista de supermercado de todas las cosas que hizo los primeros 6 meses de gobierno. Claro, y ahí bajó la tesis de Giorgio Jackson también, que se había dicho que se había esperado los resultados. Y le pegó su palita a Giorgio Jackson. No se ha dicho lo suficiente, pero dijo algo así como, yo una cuña desafortunada de un exministro. Y eso, claro, también está marcando distancia, pero sobre esa cuña en particular, no sobre Giorgio. Y ahí yo creo que es razonable que los presidentes hagan su autocrítica y hagan una lectura crítica de su gobierno. Para mí, más que la cantidad, porque mucho se ha criticado de la cantidad de autocrítica, que es demasiado autocrítico y que no dejó títere con cabeza en su gobierno y poco se ha relevado de las cosas buenas que dijo ese discurso de su gobierno. O sea, relevó la alianza público-privada del litio, la reforma de pensiones y varios otros ítems que en su público más duro no eran tan bien recibidas, digámoslo. Al principio nadie quería la reforma de pensiones como salió. Y salió, y creo que es un aprendizaje que, por ejemplo, el presidente Kast aún no logra. Pero eso yo creo que el presidente Boric estuvo sólido. Yo creo que, bueno, igual en el público era lo más parecido a una cena en el castillo, ¿cómo se llama el castillo de Viña que tienen los presidentes? Cerro Castillo. Cerro Castillo, sí. En Cerro Castillo, porque estaban todos los ministros y subsecretarios. Yo vi como a, no sé, 30 ex autoridades entre ministros y subsecretarios, estaban todos. Increíble. Pero yo creo que es razonable si el presidente ya quiere hablar, adelante. Yo no lo hubiese hecho, yo no lo hubiese recomendado hablar, pero está bien. Y no creo que haya dicho ninguna barbaridad tampoco, se está armando polémica. A mí me pareció interesante que se haya metido en este tema de la ultraderecha, en contra también de su exministro Cordero, que no estuvo presente. Como le dijo ultraderecha al sector que escribió la segunda propuesta constitucional. Él está diciendo ultraderecha a los republicanos y se metió en ese debate. Pero en general es interesante siempre escuchar a los expresidentes. Perfecto, muchas gracias Danilo, vamos a seguir pendiente de lo que va a suceder hoy día en el TC, así que esté muy bien, te seguimos en tus redes, vas a estar tú también pendiente. @Danilo Herrera D, voy a estar pendiente entre los abogados lateros, perdón fiscal.
Entre los lateros abogados que van a estar en el Tribunal Constitucional hablando sobre la mega reforma y estos requerimientos sobre invariabilidad tributaria y temas ambientales. Perfecto, que esté muy bien. Nos vemos, chao.